Bienvenidos a todos al seminario, al 12 sesión del seminario 2026 del posgrado en diseño y desarrollo de productos. El día de hoy va a haber dos conferencias donde vamos a tomar en cuenta a nuestra primera invitada, que es la doctora Anabel Estrada Sarazo. Es licenciada en Diseño de la Comunicación Gráfica de la UAM Azcapotzalco, maestra en Artes Visuales y doctora en Artes y Diseño por parte del posgrado en Artes y Diseño de la FAD UNAM. Ha escrito artículos y dictado ponencias en torno a la incorporación de software al diseño y la automatización, así como al respecto la iconografía y simbolismo del textil. Ha dictado cursos relacionados con la sistematización del conocimiento a partir de herramientas digitales, tanto a docentes como a estudiantes de licenciatura y maestría. Como profesora de tiempo completo de la carrera de diseño, ha priorizado la investigación como medio para la construcción del conocimiento. Es integrante del grupo de investigación Acción en Arte y Entorno IAE, así como la Red de Humanidades Digitales RHD. Actualmente, lleva a cabo investigación en torno a temáticas como la automatización del diseño, la filosofía de software y la arqueología medial. Lleva a cabo prácticas artísticas y de investigación en torno textil. Doctora, puede comenzar cuando guste. Tendremos 45 minutos en total, ya con las preguntas y respuestas. Que sea bienvenido. Muchísimas gracias. Un aplauso a la doctora. Muchas gracias. Bueno, ahí hay un error en la fecha, le puse marzo, pero es junio. Sí, perdón. Y es 10, ¿no? Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por recibirme en su seminario. Me alegra mucho haber recibido la invitación de la doctora Sandra y pues espero pues poder hacer un aporte a la discusión que se lleva a cabo ya pues a lo largo de estas 12 sesiones que escucho que se han celebrado. Entonces, bueno, esta ponencia tiene como objetivo pues hacer una pequeña reflexión en torno a qué implica involucrarnos con el software cuando estamos diseñando, ¿no? Entonces, pues como un poquito ya se veía en mi semblanza, pues los enfoques desde los cuales yo he pues hecho investigación en torno a esta temática, pues es mucho la filosofía de software y la teoría de medios, que pues nos invitan a repensar la agencia de lo no humano y pues en este caso del software en nuestra vida. Y pues esto se vuelve muchísimo más urgente, pues ante la ubicuidad de estas tecnologías digitales en ya no solo en nuestra práctica profesional, sino pues en nuestra vida diaria, ¿no? Entonces, eh, para comenzar, también pues una invitación a que pues si en algún momento alguien tiene un comentario, pues sin problema, pues puede tomar la palabra. Y bueno, más o menos, bueno, para mí siempre es muy importante comenzar estas charlas con una breve historia de el CAD, que es el Computer Aided Design. Y pues también para mí fue muy emocionante esto porque pues yo vengo del diseño gráfico, ¿no? Entonces para mí involucró pues para charlar con ustedes, pues, pues hacer un pequeño ahí chapuzón a lo que tiene que ver con el diseño industrial, pues un poquito para aportar un poquito más a la discusión aquí. Entonces, ¿por qué es importante pues hacer estos pequeños, bueno, este recuento de pequeños hitos al respecto de la historia? Pues porque nos da como un panorama de lo que se ha necesitado para que en este momento podamos usar programas para diseñar, ¿no? Entonces, todo este tema del interés por desarrollar software para el diseño industrial, pues tiene un momento muy importante en los 50, cuando esta compañía Boeing, que pues se dedica a hacer
aviones, desarrolla el Boeing Parts Programming System, que era este sistema para convertir dibujos de taller, los que se hacían pues en esas épocas, en instrucciones para que una máquina de control numérico pudiera funcionar automáticamente, ¿no? Eso fue uno de los primeros intereses al desarrollar este tipo de programas. Luego, ya unos años, bueno, en esa misma década, Patrick Hanratty desarrolló Pronto, que es este Program of Numerical Tooling Operations, que es este primer lenguaje de programación numérica que estaba dedicado específicamente para el diseño asistido por ordenador, ¿no? Y pues, como dice aquí, él es considerado, de cierta manera, el padre del CAD, ¿no? Luego, que esto pues sí fue un cruce con mi investigación, es ya en los 60s, el trabajo que hizo Ivan Sutherland con este programa, y sí, bueno, que en realidad no fue solo un programa, fue todo un software y hardware, que se llama Sketchpad, que pues permitía que los usuarios dibujaran en una pantalla usando un lápiz óptico, ¿no? Esto fue muy revolucionario para ese momento, en el 63. Ahí hay una imagen de este sistema que, como vemos, pues era una computadora enorme con una pequeña pantallita, y pues implicó muchísima investigación, sobre todo en el MIT. Y pues a partir de aquí se empieza a dar un auge en los programas comerciales, ¿no? En los 70 ya vemos que hay, por ejemplo, esta imagen es de una exposición que hay en los 70, donde ya pues se vuelve un interés comercial vender las licencias de los programas y también pues los equipos, ¿no? Porque en ese momento no había todavía esta oportunidad de que pues en cualquier computadora que usamos para cualquier cosa en nuestra vida, pues tuviéramos instalados programas de diseño. Más bien era como todo la infraestructura con software y hardware para diseñar, pero pues estamos viendo avances que permiten tener equipos cada vez más pequeños y que ya se vuelve costeable para una empresa empezar a pensar en poder pagar, ¿no? Este tipo de programas. Y pues es en los 70 donde se empieza a dar avances significativos en el desarrollo de algoritmos geométricos, y sobre todo se empieza a explorar mucho en la modelización 3D, que pues es muy importante para el diseño industrial. Y bueno, en los 80s es un poco el boom de la integración de computadoras al diseño, tanto gráfico como industrial y arquitectónico, porque pues ya para este entonces sí es una realidad que sea más posible comprar una computadora y las licencias, ¿no? Sobre todo empiezan a surgir más empresas desarrolladoras de software que se unen al mercado, y pues ya empezamos a ver mucho más avance en el modelado sólido y en 3D con programas como AutoCAD, Unisolids y Romulus D, lo cual pues ya hacia los 90 pues ya estaba completamente posicionado el diseño industrial por computadora. Estas cosas que ustedes entenderán más que yo, que es como el modelado sólido paramétrico, restricciones, superficies NURBS y interfaces con Windows. Y aquí pues muy interesante que se empieza a dar este fenómeno de las kernel wars, que pues implica que hay muchas más empresas desarrolladoras vendiendo licencias específicamente de bibliotecas, que pues como diseñadores industriales sabrán, es muy importante, ¿no? En las bibliotecas se desarrollan por una empresa, y esa empresa puede venderlo a otra empresa de venta de software, y pues esto es un valor agregado que pues puede ayudar a captar más mercado, ¿no? Aquí vamos a ver el desarrollo de programas como SolidWorks, Solid Edge y Mechanical Desktop, que ya son mucho más pues conocidas para nosotras en esta época. Y bueno, esta es una captura de pantalla del programa SolidWorks de 2026. Y bueno, tal vez pues para ustedes será más conocida, pero yo como proveniente del diseño gráfico,
pues para mí sí era importante, pues más o menos familiarizarme con cuál es el entorno eh, de software que les está ofreciendo a ustedes este programa, ¿no? Entonces, también esta pantalla tiene el objetivo, pues, de que reflexionemos un poco respecto al entorno que nos ofrece para diseñar un software, ¿no? Y esto, pues, sí viene muy relacionado con el planteamiento de, pues, como les comentaba, ¿no? La filosofía de software y la teoría de medios. Eh, pues, un poco la invitación, ¿no? A repensar esto que estamos viendo en la pantalla como el medio que ustedes tienen para hacer diseño industrial. Entonces, pues nos ofrece herramientas muy específicas y pues una relación muy particular con los objetos de diseño, ¿no? Entonces, un poco para como replantearnos hacia estos entornos que pues siento que muchas veces los usamos y los damos un poco por sentado, pero la invitación a partir de esta pantalla sería pues reposicionarnos al respecto de su cualidad y su presencia en nuestro hacer como diseñadoras, pues como infraestructura, ¿no? Como lo que nos está permitiendo diseñar el día de hoy. Entonces, pues ya fue un pequeñito recorrido, muy sencillo, respecto a la historia del desarrollo de software de diseño industrial, pero pues lo que yo quisiera que fuera mi aportación aquí justamente se relaciona con, pues, cómo podemos repensar el software pensando en esta idea de infraestructura, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con este término que a mí me gusta muchísimo pensarlo ya como en todas las infraestructuras que están sosteniendo nuestra vida, ¿no? Pero cuando pensamos específicamente en el software, pensamos que, bueno, es una invitación usar esta palabra a entender que los programas se vuelven artefactos culturales que condicionan la producción no solo del diseño, sino pues de los medios ambientes que construimos, ¿no? Y pues esto al situarlos dentro de marcos políticos, económicos e institucionales que enmarcan y condicionan la producción misma del software. Entonces, cada que vemos nosotras una interfaz de un programa, lo que estamos viendo es la materialización de una visión, de una intención y un deseo de quien crea ese programa, ¿no? No de nosotras mismas cuando estamos diseñando a través de ellos, ¿no? Entonces, cuando pensamos de esta manera el software, pues se nos invita a pensar, ¿no? ¿Cuál es la visión del diseño que tiene SolidWorks, por ejemplo? ¿Cuál es la intención que tiene y qué deseos trae consigo al vendernos este programa para que nosotras los usemos para diseñar, ¿no? Entonces, ahí en cada pantalla va a haber unas pues, referencias pues, de dónde está surgiendo esta reflexión. Por si a alguien le interesa, al final va a haber la lista con el nombre de los textos. Y bueno, entonces, pues en esta invitación a repensar el software, pues hay muchas dimensiones, pero las principales que quisiera traer aquí a la discusión es la dimensión social, la dimensión material y la dimensión espacial. Y sobre todo la dimensión material, me parece muy, muy importante, pues sí tenerla muy en cuenta, sobre todo pues en una profesión como el diseño industrial, ¿no? Entonces, a partir de estos posicionamientos que yo pues vengo aquí a proponérselos, una de las preguntas que se podría levantar al software de diseño industrial es, ¿qué implica pensar en la materialidad y en la geometría como entidad computable?
Esto es uno de los fundamentos de las ciencias de la computación y se relaciona con cómo y a partir de qué operaciones, que tienen que ver mucho con la geometría, lo material se vuelve algo que una computadora puede procesar, ¿no? Eso implica muchas operaciones muy importantes. Y pues una de las cuestiones que no podemos olvidar y que siempre hay que tomar mucho en cuenta cuando estamos pensando en lo computable es la lógica binaria, ¿no? Este es un extracto de un manual de Atari, que pues en su momento todos los productos digitales como una consola de Atari venían con un manual de usuario donde te hablaba de muy detalladamente de cómo estaban construidos sus circuitos y cómo estaba también construida su lógica computacional, ¿no? Entonces, esta pantalla, por ejemplo, dice, ¿todos los resistores deberían tener el mismo valor? Sí, ¿no? Y ese sí, no, es la lógica binaria, ¿no? Ceros, unos, presencia, ausencia. Entonces, todo lo que sea que estemos procesando con una computadora, en algún momento se va a convertir en esta lógica binaria, ¿no? Cero, uno, sí, no. Entonces, esta es la base de funcionamiento de de todas las computadoras y se me hace que siempre debemos tenerla en cuenta, sobre todo en este momento de alza de los fascismos, que parte de lo que plantea la filosofía de software es pensar cómo este tipo de lógicas de operación acaban teniendo una repercusión en el modelado de la cultura también, ¿no? Que solamente hay blanco, negro, sí, no, eres cercano a mí o eres otro, ¿no? Entonces, la lógica binaria se me hace muy importante que siempre la tengamos en cuenta. Y pues a partir de esta lógica binaria muy sencilla de sí, no, los programas computacionales se empiezan a complejizar a partir de este tipo de diagramas de flujo, pero que aunque se vean muy complejos, siempre van a estar fundamentados dentro de la lógica binaria, ¿no? Por ejemplo, aquí dice, esto es como un manual de una computadora RadioShack de 1990, cuando todavía había apertura a que supiéramos cómo funcionaba, que te dice, bueno, este programa del troubleshooting funciona así, ¿no? Comienzas con el sistema de troubleshooting y te dice, ¿funciona en algún grado? Sí, no. Si no, entonces pasas a la que sigue. Y si no, pasas a la que sigue. Y si no, pasas a la que sigue, ¿no? Entonces siempre todos los árboles de decisiones y de procesos de una computadora siempre van a derivar en este sí o no, ¿no? Y pues otra cosa muy importante que hay que tener en cuenta cuando pensamos en las computadoras es la codificación, ¿no? Que son todos los procesos de definición e inscripción, que es un concepto muy importante también. Procesos de definición, inscripción y manipulación de abstracciones propias de una determinada práctica, ¿no? Entonces, cuando pensamos en un programa que nos ayuda a hacer diseño industrial, lo que debemos tener muy en cuenta es cómo se tuvo que hacer un proceso de codificación de muchos de los procesos que están involucrados en la generación de un diseño industrial y de cierta forma traducirlos a entidades abstractas procesables por una computadora, ¿no? Entonces, concepto de inscripción también muy importante. Asimov fue un teórico del diseño que pues también estaba muy metido en el tema de la computación, y él que decía de la inscripción, que era esta capacidad de manipular un arquetipo simbólico, gracias a lo cual podríamos tener procesos más económicos, más cómodos y más rápidos, ¿no? Entonces, todo lo que tiene que ver con el desarrollo de software se traduce en esta búsqueda por economía, comodidad y velocidad. Entonces, cuando nosotros estamos pensando en lo que se requiere para
desarrollar un software de diseño industrial, pues lo primero que tenemos que ver es que por una parte se están imitando medios previos, ¿no? Estamos imitando una superficie de dibujo, un plano, estamos imitando escuadras, estamos imitando el trazo de una línea con un lápiz o con un, ¿se me fue el nombre? Estilógrafos, un estilógrafo, entonces estás imitando por una parte esos instrumentos, pero la computadora te va a permitir hacer otras cosas que no te era posible hacer con estos medios análogos, ¿no? Entonces vamos a ver que cuando se desarrolla un programa, primero tenemos esta imitación de los medios previos, pero también el desarrollo de nuevas herramientas que solo son posibles con ese método digital. Por ejemplo, y ahorita, pues, como yo no tengo conocimiento tan amplio respecto a los programas de diseño industrial, sí hay cosas que se pueden hacer con todas las estructuras de datos que entran a una computadora y que los usamos tanto en programas de diseño como en el texto, como en muchas cosas que podemos manipular con la computadora, que es, por ejemplo, copiar y pegar, ¿no? Cuando tú estás dibujando en un plano, no puedes hacer copy-paste a menos de que le pongas una albanera y lo retrases, pero tienes que hacer todo ese proceso de retrasar, ¿no? Cuando tienes una herramienta digital, tú tomas algo, lo copias y lo pegas o duplicas, ¿no? Y pues hay otras transformaciones extra que se vuelven posibles solo por el acto de, pues, la posibilidad que se abre con la digitalización, ¿no? Entonces, eh, eh, me era de interés también, pues, no solo visibilizar, pues, esta capa de, pues, operaciones, ¿no? De que, bueno, se tiene que codificar el acto de una mano sobre una superficie, sino qué hay detrás y cuáles son las implicaciones que vienen con este hecho de codificar, ¿no? Cuando se hace esta codificación binaria, lo que se está haciendo es como crearse una capa inaprensible de información, ¿no? Porque todo lo que yo hago, ese acto de que yo moví un nodo para acá, se vuelve una capa de código binario como el que estamos viendo del lado derecho, de ceros y unos inmensa, que si yo solo me relacionara con eso, yo sería incapaz de aprenderla, ¿no? De relacionarme con esa capa de información que subyace a la operación que yo estoy viendo en la pantalla, ¿no? Entonces, cada trazado que estamos viendo en un plano, bueno, cuando estamos desarrollando un diseño a partir de una computadora, tiene cientos de vectores de ubicación y un montón de información sobre la calidad de las superficies que están componiendo ese diseño. En realidad, pues yo veo su manifestación, la traducción que está haciendo la computadora para que yo pueda verla, pero en realidad, la realidad material y codificada de ese objeto ya no me es accesible, ¿no? Porque eso está desarrollado para que lo procese una computadora y lo que pasa es que cuando yo hago todo este diseño en la pantalla, la computadora está constantemente traduciendo todo eso en una forma que yo la pueda conocer y la pueda entender, ¿no? Pero la realidad de lo que es ese estructura de datos de ese diseño, ya lo perdí yo porque en realidad es algo que yo no puedo codificar porque es un lenguaje que no es mío, ¿no? No es humano, es un lenguaje de computadora. Entonces, eso es algo que, pues sí, también me parece muy importante que visibilicemos cuando estamos pensando en eh, la codificación que se hace cuando estamos diseñando. Y pues esto nos dirige entonces a este tema de la caja negra, ¿no? Este es bueno, lo que sabemos de las cajas negras, por ejemplo, es que son estos objetos que pueden llegar a
Bueno, entonces estábamos en el tema de las cajas negras, que pues culturalmente yo las conocía previamente ya a acercarme a este tema del software, pues como estos objetos que van acompañando un vuelo o pues se usa mucho en el ejército, que son estas cajas que guardan información, ya sea audio, ya sea pues todo lo que está operando en los controles de mando y demás, para por si hay algún siniestro o algo así, pues se pueda recuperar esa información, ¿no? Que se sepa qué sucedió. Pero esta caja negra ha sido como retomada en el mundo de la computación como esta metáfora de la manera en que un sistema, nosotras podemos ingresar información, ya sea porque le estamos ingresando datos sobre distancia entre puntos que tiene que tener nuestro diseño, dimensiones y demás, o con el mismo, por ejemplo, pensando en un stylus, pues yo estoy dibujando en una pantalla y pues la computadora está recibiendo mi acción sobre esa pantalla como un input, ¿no? Y por el otro lado yo voy a ver la salida, ¿no? Cuando yo veo la transformación de una imagen que estoy visibilizando en una pantalla, lo que estoy viendo es un output. La imagen de la caja negra tiene que ver con con el desconocimiento que tenemos de la realidad de lo que está pasando con el procesamiento de esa imagen, ¿no? Solamente conozco el input, conozco el output que me está proyectando constantemente la computadora, donde me está dejando ver las transformaciones que yo estoy manipulando, pero en realidad el proceso que se está llevando a cabo no me es posible conocerlo a menos de que fuera desarrolladora de software, ¿no? Entonces, lo que nos habla este concepto de la caja negra es de la opacidad del software, ¿no? De que no sabemos en realidad lo que está sucediendo, como es claro que yo sé qué está sucediendo cuando yo estoy dibujando en un plano, ¿no? Tengo total claridad de la manipulación que estoy llevando a cabo, porque es directa, ¿no? Entonces, este es muy importante también que, pues, una idea que necesitamos también conocer respecto al software, que es este funcionamiento de caja negra, y que tiene que ver mucho con el desarrollo del user friendliness, que me dice la licencia eh, lingüística, de hacerlo user friendliness. Cuando un desarrollador de software desarrolla cada vez más esto del user friendly, que para mí sea cada vez más intuitivo el funcionamiento de ese programa, lo que está pasando es que se está escondiendo cada vez más el funcionamiento de ese mismo programa, ¿no? Entonces, esto pues lo retomo mucho de esta crítica que hace Kittler sobre, tiene un capítulo de un libro que se llama Modo Protegido, que habla de que lo que se está protegiendo cuando los desarrolladores tienen esta versión eh, el protected mode de un programa, no es que se me esté protegiendo a mí como usuario de algo, sino que lo que se está protegiendo es el programa para impedirme saber cómo funciona y poderme seguir vendiendo esa licencia, ¿no? Entonces me llamó mucho la atención que también, pues buscando, que también tengo este gusto por meterme a archive.org y ver manuales de programas y demás viejos de los 80, 90, y me encontré con este logo de esta empresa, que también, pues, siendo diseñadora, me llamó mucho la atención, que decía Black Box Corporation, y me llamó mucho la atención que el eslogan es el lugar al que vas cuando necesitas saber. Pero en realidad, pues, una empresa de software no quiere que sepas cómo funciona tu programa, ¿no? En realidad quiere, pues, venderte la licencia y, pues, mantenerte en el desconocimiento. Entonces ahí le puse el lugar al que necesitas ir cuando quieres esconder cosas, ¿no? Vas con un desarrollador de software y le pones esa capa oculta
que pues los desarrolladores más anarquistas de programas que tienen pues estos programas de diseño de licencia abierta, pues lo que si alguien pues tiene la curiosidad o los ha usado, pues algo que se va a dar cuenta pues es la dificultad tan grande de usarlos, ¿no? Son más, se siente más torpe, se siente que yo necesito saber más cosas y que tengo que hacer más acciones de las que se necesitaría hacer con un programa de licencia pagada, ¿no? Entonces esto, pues pensando en las detonadores que había planteado al principio, pues necesitamos saber pues cuál es la intención de alguien que desarrolla un software y no es ayudarme, o sea, sí, en parte ayudarme a hacer mi diseño más rápido y más fácil, pero pues su intención primaria es venderme el programa y pues no le convendría que yo supiera cómo se hace porque lo podría yo replicar y ya no comprar esa licencia, ¿no? Este es pues otra captura de pantalla de ese manual que les digo, de cuando había un interés en que el usuario supiera cómo funcionaba, ¿no? Ahí está todo detallado, un microprocesador, un chip, dónde está conectado todo con qué, y esto ya es muy improbable que lo encontremos con equipos actualmente. Entonces, pues ya un poco ir cerrando, pues cómo podemos posicionarnos críticamente con el uso del software, ¿no? No lo vamos a dejar de usar porque nos hace la vida más difícil y pues ya en este momento pues es un requerimiento y una necesidad indisoluble ya del diseño, pero ¿qué podemos hacer y cómo podemos como posicionarnos de forma más crítica en su uso? Pues primero pues sería pensando qué operaciones y variables se están poniendo en marcha, se están buscando para desarrollar un programa y en cómo diseñar también implica eso, ¿no? Cuando yo me encuentro con una necesidad de diseño, lo que tengo que definir es qué necesito hacer para resolver este problema, para ofrecer un objeto de diseño y qué variables necesito, ¿no? Necesito saber mi usuario, necesito saber el contexto, necesito saber costos y demás, esos son variables, ¿no? Y eso también es operaciones importantes para el desarrollo de software. Otro detonador era la importancia que hay en la formalización y que pues la legitimación del diseño a lo largo del siglo XX, pues también ha tenido para la legitimación del diseño. Durante el siglo XX ha sido muy importante desarrollar ejercicios de formalización, ¿no? Por ejemplo, yo pensando en el diseño gráfico, pues lo importante que fue a mitad del siglo XX los métodos de diseño, ¿no? Que eran representaciones formales de los pasos que se tienen que hacer para diseñar. Y en el caso del diseño industrial, pues me parece importante, por ejemplo, tomar el caso lo fundamental que es la geometría euclidiana para estructurar algoritmos de representación gráfica que también son implementados en los programas de diseño. Entonces, si no hubiera un ejercicio de formalizar, de desarrollar fórmulas, no habría programas de diseño, ¿no? Entonces, por eso se suele situar raíces conceptuales del diseño asistido por computadora en un momento tan antiguo como el desarrollo de la geometría euclidiana en el 350 a.C. Y pues otro detonador es pensar en cómo ha cambiado radicalmente el diseño industrial a partir de que estamos incorporando computadoras, ¿no? Lo que vemos ya, el objeto con el que nos estamos involucrando cuando proyectamos un objeto de diseño ya no es una imagen, tal cual, es una base de datos relacional, que pues es cómo funciona la computadora, ¿no? Entonces, esto implica no solo pues una transformación en un método de producción, método de proyección, sino una transformación a nivel epistemológico, ¿no? Porque ahora diseñar ya no implica dibujar, que implicaba pues una relación con una superficie, con mi cuerpo relacionándose con
instrumentos de diseño y eso siendo parte de la forma en que yo me acerco a pensar un objeto, ¿no? Sino que implica la definición de relaciones lógicas entre parámetros, ¿no? Hacer diseño industrial a partir de software implica esto ahora, ¿no? Y eso, pues, lo que estamos viendo en este momento es muy crítico porque, pues, eso es lo que está incluso transformándose con el uso de la inteligencia artificial ahora, que si la incorporación de software ya implicó un cambio muy radical en el diseño a partir de uso de software y que todavía implica la manipulación de parte de un usuario, ahora estamos viendo un cambio súper importante a partir de lo que va a estar sucediendo con la inteligencia artificial. Entonces, aquí pues nada más pues recalcar esto, ¿no? De que antes teníamos una mesa de dibujo donde nos relacionábamos con el objeto a partir de su proyección bidimensional y esto nos permitía pensar corporalmente y conceptualmente con el objeto de cierta forma. ¿Y qué pasa cuando se sustituye todo este proceso al usar una computadora, ¿no? El proceso pues implicaba incluir muchas personas, ¿no? Estaba el diseñador, tal vez había un dibujante, luego había dibujantes que te proyectaban otras caras del objeto, luego tal vez estaba el ingeniero que era el que conectaba lo que tú diseñabas en ese plano con pues ya una dimensión de pues, producir el objeto y demás. Y ahora, pues el diseñador se sitúa ahí en medio, pues como este ente que debe tener todos estos conocimientos y está sustituyendo a muchas personas en el proceso, ¿no? Entonces, pues están sustituyendo muchos procesos, por ejemplo, esos errores que podría haber cuando pues pasábamos de una persona a otra, cuando el plano se calcaba y de pronto se omitía algo, eso era una forma de abrazar el error, de modificar cosas en el momento y demás que se están perdiendo y se están sustituyendo por otras dinámicas, ¿no? Entonces, lo que pasa con el software, justamente, pues ya lo había mencionado un poco, es pues que por un lado tenemos la simulación de todas estas técnicas físicas, mecánicas o electrónicas, eh, y lo que está haciendo es aumentarlas y extenderlas, ¿no? Todas las técnicas que implementábamos cuando dibujábamos un objeto en un plano, ahora tienen que convertirse en algoritmos y esos algoritmos se almacenan en estructuras de datos y eso es lo que caracteriza al diseño de forma digital el día de hoy. Y pues nada más, pues este ya es un último, que siento que ya por el tiempo sería bueno no realizarlo, pero pues es nada más una invitación a que pues sitúen qué programas de diseño usan y que pues se interesen un poco por cómo operan, ¿no? Yo pues medio me acerqué a la idea pues de qué implicaba el dibujo paramétrico y demás, pero pues ustedes lo entenderán un poco mejor, pero pues visibilizar la importancia de entender esos procesos que están sucediendo ahí en el tras bambalinas implicaba pues rápido que le preguntáramos pues, el internet que podía decirnos, pero pues ya nada más estas reflexiones finales de que pues el software no es una herramienta pasiva, ¿no? El día de hoy pues habría que considerar que el software es un agente que está co-diseñando junto con nosotras a partir de su operación y las estructuras de datos específicas con las cuales manipula un artefacto diseñado y pues también visibilizar mucho los factores económicos y sociales que y están involucradas en el desarrollo de software, ¿no? No solamente es esto de, pues más idealista de, pues es que es un avance teórico y científico, sino pues también tiene que ver con dimensiones económicas
y sociales que están pues operando y que también necesitamos visibilizar. Y esto que también se me hace muy importante en ambientes académicos, que aprender solamente a usar la interfaz sin entender un funcionamiento subyacente nos convierte en operadores, ¿no? Necesitamos pues entender las herramientas que estamos usando para poder tener un posicionamiento crítico como diseñadoras. Y pues les agradezco muchísimo. Aquí hay una lista de las referencias que incorporen por si alguien se llega a interesar revisarlas. Listo, un fuerte aplauso, por favor, para la doctora Ana Bel. Muy interesante la conferencia. Y vamos a comenzar con lo que son preguntas y respuestas. Vamos a escucharlos. ¿Alguien tiene alguna pregunta aquí en la sala? ¿No? ¿Alguien tiene alguna pregunta, por favor, allá en línea? Oscar, hay una pregunta aquí, por favor. Vamos a darle la palabra a Oscar. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Estuvo muy interesante la ponencia. Me hizo pensar en varios aspectos. Yo estoy ahorita en la maestría ahí en diseño de producto y justo estoy con un tema que también aborda el aprendizaje del software CAD. Entonces hay varias cosas que me pusieron a pensar. Por un lado quería hacer dos comentarios. Bueno, uno es un comentario. Hablabas de esta lógica binaria que, digamos, que rige como toda la estructura del software. Ahí nada más pondría como para sujeto a indagación o a explorar esto que ha surgido en los últimos años, digamos, del diseño paramétrico. No sé hasta qué punto esta cuestión de manejar ya parámetros y gradientes, si bien toda la base sigue siendo binaria, ya ese concepto quizá rompe un poco esta idea del sí y el no. Lo dejo ahí como para reflexionar. Y lo otro que te quería consultar, dentro de este enfoque crítico y con tu investigación en torno al software, ¿has ubicado si en América Latina o en estas zonas que no son primer mundo hay algún esfuerzo por desarrollo de software? Que creo que también sería algo interesante como desde este punto de vista más crítico al respecto. Gracias. Gracias, Oscar. Bueno, nada más comentar respecto a lo que planteabas primero sobre el diseño paramétrico. Eh, sí, pero también eso me interesa mucho de la teoría de medios, ¿no? Que te dice, sí, se están haciendo más posibilidades y nuevos lenguajes, pero la computadora siempre va a funcionar de forma binaria porque pues así funcionan los chips, ¿no? Materialmente. O sea, un chip no solamente te puede decir si pasa electricidad o no, ¿no? Y ya. O sea, esa es la base fundamentalísima del funcionamiento computacional, ¿no? Y de lo que dices del desarrollo de software en América Latina, fíjate que no tengo claridad respecto a eso y menos pues en lo específico del diseño industrial, pero sí hay muchos esfuerzos, por ejemplo en el CCD, en el Centro de Cultura Digital, hay muchísimas charlas y muchísimos talleres sobre anarquismo digital. Y yo creo que ahí, bueno, yo me he acercado a personas pues bastante críticas, pero o sea, también sobre todo como con habilidades técnicas relacionadas con subvertir pues todo este tema del capitalismo y la digitalidad, ¿no? Entonces, pues ahí yo creo que es un buen lugar a donde acercarse pues para conocer personas y también pues recursos. La revista del CCD es muy interesante también, entonces hay cosas interesantes. Muchas Muchas gracias. gracias. ¿Y alguna otra pregunta? ¿No? ¿No hay ninguna pregunta por allá? Ujú. Ok. Bueno, bueno, a mí me gustaría que nos platicara una de las razones por las que
decidí invitar a la doctora Anabel, es porque ella está más cercana a la parte de la programación. Y esta parte que nos decías de cómo las nuevas plataformas, pues nos dejan intervenir cada vez menos en cómo opera el dibujo CAD, ¿no? Bueno, el modelado CAD. Que nos dieras tu perspectiva, ¿no? En Latinoamérica. ¿Cómo ves tú esto platicamos hace un tiempo de que todos los programas que estamos utilizando en México, pues son licencias o norteamericanas o europeas? Y nos puedes dar tu visión sobre esto y también cómo ha sido tu experiencia en este trabajo, que ya nos platicaste un poco sobre los softwares de licencia libre, bondades y ventajas, por ahí, si nos pudieras dar tu opinión. Bueno, yo pues lo que sí pienso y que pues es parte de lo que me gusta como incorporar a mi práctica docente en realidad es como el interés, ¿no? El interés siento que es bueno, pues no sabemos usarlo y sí somos países que pues también por eso me importaba mucho situarlo social, por las brechas tecnológicas y económicas, pues no tenemos acceso tan fácil a pues contextos y herramientas para diseñar, pero pues entonces toca pues acercarnos con todo el esfuerzo extra que implica, ¿no? Entonces, pues primero, pues situar que hay muchísimas tecnologías y muchísimos programas gratuitos, porque hay también, o sea, sí están las empresas de software, pero también hay un montón de desarrolladores y sobre todo hay muchas personas anarquistas en el mundo de las ciencias de la computación que tienen en GitHub, tienen un montón de recursos, ¿no? Tienen recursos y muchos de esos recursos los toman las desarrolladoras y los meten en sus programas de pago, ¿no? OpenAI así empezó como un esfuerzo de personas sin interés de lucro, desarrollando modelos de inteligencia artificial y de pronto llegan estas empresas gigantes y lo privatizan y lo venden con una interfaz bonita. Entonces siento que como una reflexión sería cuestionarnos la comodidad. Siento que cuestionarnos la comodidad de, bueno, pues uso Photoshop porque es más torpe un programa de licencia abierta. Sí, pero ¿a qué costo? ¿No? O sea, tiene un costo de agencia. Ese es el costo que a mí me interesa mucho visibilizar en mis clases y con este tipo de charlas, que es que sí, pues es más cómodo, ¿no? Y eso es lo que yo creo que el capitalismo mucho se basa en la comodidad, ¿no? Entonces, pues cuestionarnos un poco de, bueno, sí, va a ser más cómodo y me voy a tardar media hora menos, pero pues, ¿qué implica tratar con esa otra tecnología, no? ¿Y qué implicaría, por ejemplo, meterme a estudiar de pronto, aunque sea, pues, sencillamente o no con pretensiones de ser programadora, pero no sé, Python o algún lenguaje de programación? Siento que eso como que te da otra visión respecto pues, lo que está sosteniendo el mundo actualmente, ¿no? Que son las computadoras. Entonces, como sí interesarnos como pues hacer talacha y es duro, o sea, yo me acuerdo así como esfuerzo mental, así sentir el esfuerzo mental de tratar de aprender programación, en realidad pues me sirvió mucho para mi parte de investigación y reflexión más pues en la filosofía. Sí me toca seguirle machicando porque en realidad es una forma de pensar muy exigente, de lógica y de operaciones y así, pero siento que pues sí enriquece mucho y que pues siento que es como, en este momento se está volviendo como no saber hablar inglés, ¿no? Y ya es necesario también como tercer lenguaje, ¿no? Entonces, pues, eso. Muy bien. Una solución fácil. No le tengan miedo a las matemáticas. Es correcto. El miedo a las matemáticas es lo que genera todo esto. Entonces, si le tienen miedo a las matemáticas, pues lógicamente el ver que un sistema binario que trabaja con ceros y unos, que es la base de todas las computadoras, incluso de los softwares,
¿sí? Con miedo pues no se llega a ningún lado, ¿sí? Hay que emprender, sí, pero primero que emprender algo físico, hay que emprender mentalmente para lo que estás justamente diciendo, ¿no? Aprender nuevas cosas. Eso es lo que nos permite desarrollar el cerebro a un lado un poquito más adulto. Y siempre vamos a aprender, todos los días. Entonces, nada más era un comentario para complementar un poco. Sí, pues muchísimas gracias. Si alguien tiene alguna otra pregunta, ¿no? Ok, pues muchísimas gracias por esta súper interesante conferencia, doctora Anabel Estrada, y le vamos a dar un fuerte aplauso.